también estamos transmitiendo para Conexión Creativa y sí, Guzmán. Y el día de hoy nos venimos aquí al espacio de arte y cultura de Emanuel Ponce de León. Y que creo que hoy ocupó la cuestión artística y hubo una exposición de Lucía Ferrer. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me encuentro muy bien, es un gusto compartir este momento con ustedes. Muy bien, platícanos un poquito de esta exposición. Veo que todas tus obras de arte están basadas a lo que es las mujeres. Cuéntanos. Ok, la verdad es que tiene una historia bastante larga, es como una idea, un concepto que llevo maquinando ya desde hace tiempo, será hace como 3 años, 4 años más o menos. Vaya, es una mezcla de entre el interés, por supuesto, de tomar esto como catarsis. También ha sido inspirado también en esta parte de escribiendo ensayos académicos, toda esta situación, ¿no? ¿Qué pasa con Metamorfosis? Metamorfosis básicamente nace de una experiencia personal. Básicamente lidiando con el dolor emocional. Entonces, básicamente tomé de referencia lo que son las mariposas para hacer justamente este simbolismo de crecimiento personal, de evolución, todo eso. Algo muy importante a resaltar en mi exposición es justamente tener en cuenta que el crecimiento personal, el proceso de sanación, todo esto de lo que últimamente se ha hecho mucha visibilización, es resaltar que el proceso no es lineal, sino que es un proceso doloroso en el que incluso puede haber un poco de regresión. ¿Y a qué nos referimos con esto de regresión? Básicamente estamos hablando de este momento donde de repente sentimos que estamos bien y de repente sentimos que todo lo que hemos hecho no ha valido la pena o que estamos volviendo a la misma rutina, al mismo pasado, a los mismos errores, ¿no? Entonces, algo muy importante a resaltar aquí es esta parte de que no nos hace menos personas, no somos fracasados por el hecho de volver a estar abajo, de volver a los errores. Yo creo que eso es algo muy humano. Es algo bastante humano volver a lo mismo, pero justamente creo que ni siquiera volvemos a lo mismo, porque cada vez aprendemos algo totalmente diferente, cada vez que quizá volvemos, toda esta parte, ¿no? Creo que aún existen algunos estigmas respecto al proceso de sanación, respecto al proceso de crecimiento personal. Entonces, a mí me parecía algo muy interesante también retomar mi experiencia personal, pero tampoco quise básicamente centralizar mi exposición, que fuera todo de mí, sino que justamente también lo que yo quiero dar a entender aquí es que es un dolor, es un proceso por el cual no solo yo paso, sino también los demás, y no con el sentido de comparar dolores. Eso creo que es algo injusto, ¿sabes? Tratar de comparar situaciones que simplemente no son las mismas, no es justo. Entonces, yo justamente lo que estoy tratando de hacer con esta exposición es crear un espejo, porque yo creo que el arte es un vínculo que generas contigo, pero también con los demás, ¿no? Al menos yo cuando pinto en mi lienzo, yo veo como un espejo, es algo bastante catártico para mí. Un poquito de la historia de Metamorfosis, esta pequeña exposición. Ok, por algo lo dices Metamorfosis, ¿no? Claro. Lo pusiste de referencia a lo que es la mariposa. Por supuesto. Muy bien. Y enfocarte obviamente en las mujeres, porque si las mujeres hemos tenido muchos cambios, y no nada más a las mujeres, sino también a los hombres poder proyectar lo que ellos también sienten. Exactamente, sí, justamente creo que es algo muy importante, ¿no? Resaltar también esa visibilización de las mujeres. El papel tan importante que creo que tenemos a nivel social, ¿no? Y eso, por supuesto, no significa que estamos excluyendo a los demás, claro. Pero al menos en esta ocasión sí me pareció muy interesante retomar este papel de la mujer también en todo esto, ¿no? Muy bien. Oye, hablando de todo este tema de metamorfosis y que te enfocaste también en toda la frustración, miedos, igual, a lo mejor también los logros, ¿no? Para tener un logro, pues hay un proceso. Exacto. Por ejemplo, en Lucía Ferrer, todo en el tiempo que tú llevas como artista, ¿cómo ha sido ese desarrollo, esa evolución? Uy, ha sido algo bastante difícil. Justamente algo que yo les estaba comentando es que hay una obra que particularmente es una que me gusta, que es la de regresión. Yo he estado mucho en esa situación, ¿no? Yo creo que ha sido un proceso bastante turbulento, ha sido muy variante, pero lleno de muchísimo aprendizaje, lleno de personas increíbles que justamente creo que son personas que me han ayudado mucho a formarme como artista, ¿no? Yo creo que desde el hecho de que esta exposición haya tenido lugar, ha sido un proceso increíble, ¿no? Porque creo que también como artista tendemos a minimizar mucho nuestro trabajo, a decir, sabes que no es suficiente, no es otro, pero creo que a veces encontramos ese empujoncito, esa fuerza en los demás, y al menos como Lucía Ferrer, como esta artista, creo que eso es algo que me ha apoyado bastante, encontrar la fuerza también en los demás, no porque te digan qué hacer, sino porque a veces logran ver
lo que tú no quieres ver o lo que simplemente no ves por X o Y razón. Entonces realmente ha sido un proceso muy interesante, ha sido un proceso muy largo de caídas, de regresiones justamente, pero también ha sido un proceso de aprendizaje que justamente gracias a esos topes es que ahora soy la mujer que soy, porque claro, yo soy muchas cosas, no solamente soy artista, soy hija, soy amiga, soy psicóloga, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces también creo que eso es algo súper importante y muy bonito de resaltar. Muy bien, Lucía. Ok, hablando ahorita de lo que es la exposición, de lo que son tus obras, que vemos en un momento, platícanos cuál es la técnica de Lucía Ferrer hablando en la cuestión artística y también platícanos cuál es el objetivo real de esta exposición y qué es lo que quieres hacer con esta exposición más adelante. Ok, bueno, primeramente retomando la parte de la técnica, a mí, como se puede ver en esta exposición, me gusta mucho el realismo. Entonces realmente creo que el realismo es básico. Cuando eres artista, el realismo es algo bastante básico. Pero personalmente a mí me gustó mucho este estilo, ¿no? Yo sé que puedo crear otro tipo de cosas, he intentado otras técnicas, otros estilos, pero a mí personalmente me conectó mucho a hacer realismo. Entonces, obviamente el realismo involucra mucho detalle, justamente por esa razón es que encajo tanto con mi persona, porque tiendo a ser una persona que se fija mucho en el detalle, ¿no? Okay. Entonces, el realismo involucra bastante precisión, involucra mucho, saber controlar el lápiz, ¿no? Creo que tienes que conocer muy bien tu material. En general, no importa cuántos estilos sepas, técnicas, a qué te dediques, tienes que conocer muy bien con lo que estás trabajando. Entonces, para mí, yo creo que te diría que mi receta, por decirlo así, es la paciencia, porque para empezar tienes que dar volumen, sombras, manejarlo de tal manera que sepas que quede suave, pero incluso también hay ocasiones donde vas a querer que el trazo se vea un poco más marcado, más caótico. Entonces, definitivamente es conocer muy bien cómo quieres trabajar, al menos conmigo, es muy bien conocer muy bien lo que quiero hacer, qué es lo que quiero demostrar con esta ilustración, ¿no? Respecto al objetivo de esta exposición, la verdad es que es la primera exposición que hago y vaya, muy independiente de lo que acabo de comentar, como esta parte un poquito más poética, más romántica, es justamente dar a conocer mi trabajo, ¿no? Digamos que es como mi debut como artista, me gustaría que otras personas también vieran mi trabajo, recibir retroalimentación, por supuesto, porque creo que eso es algo que todos necesitamos en algún punto. Y creo que lo que me gustaría con esta exposición es, creo que me veo con estas exposiciones en un futuro, en otros lugares, en otros contextos, toda esta parte, ¿no? O sea, dar a conocer cada vez más esto, ya sea inclusive con mi arte, tal vez no con esta exposición precisamente, pero haciendo otras cosas. Incluso me gustaría meterme un poquito más en, por ejemplo, temas de la mujer, tal vez en estas situaciones. De hecho, hubo una ocasión donde estuve en un concurso, de hecho de ahí nació la última obra que pueden ver aquí, que estuve en un concurso que fue haciendo alusión a Día de la Mujer, ¿no? Entonces me gustaría mucho también colaborar con intenciones un poco más humanistas, todo eso realmente es algo con lo que conecto bastante. Muy bien, excelente. Oye, hablando ahorita referente a lo que las mujeres, ¿no? El tema de las mujeres, que sí, ahorita hemos hecho como que el empoderamiento más fuerte, ¿no? A lo que nos gusta, ¿no? Hay mujeres que sí han crecido mucho en la cuestión artística, en la cuestión empresarial, en la cuestión educativa, en este caso en la cuestión artística de lo que es el artista plástico. ¿Cómo tú has visto esa evolución, no? Bueno, yo creo que eres muy joven, sí, ¿no? Pero tú, ¿cómo has visto toda esta evolución de la cuestión artística? Ok, en la cuestión artística, vaya, yo creo que, incluso nos podemos remontar hasta antes de que nosotros estuviéramos aquí, donde realmente había mucho anonimato, ¿no? Porque no teníamos ese espacio. Es como podíamos ser musas, pero no podíamos ser artistas, no podíamos ser como la protagonista, la autora de una obra, ¿no? Entonces creo que actualmente algo que he observado mucho es que ahora nos estamos metiendo en más campos, incluso me atrevo a decir que en más estilos, ¿no? Porque creo que usualmente podría existir este sesgo de meternos solamente en ciertos ámbitos, pero actualmente creo que se ha abierto bastante eso, y no solamente en dibujos, sino también en otras áreas, en otras expresiones artísticas, nos ha dado más lugar, se nos ha dado más presencia, ¿no? Y digo, creo que algo que agradezco mucho de estar en esta época es justamente tener la oportunidad de decidir, oye, yo quiero hacer esto, ¿no? Me gustaría, y creo que se nos ha dado mucha voz. Se nos ha dado mucha voz, justamente también porque al mismo tiempo fuera del ámbito artístico, también se ha visibilizado mucho, ¿no? Y lo que comentaba hace unos momentos, se ha visibilizado mucho el rol de la mujer, se ha visibilizado mucho el papel que se tiene, y justamente también la visibilización de las violencias, ¿no? Y creo que justamente teniendo este pensamiento es que se abre más apertura a nivel artística, ¿no? Y la verdad eso es algo que me parece muy interesante, porque creo que es un espacio que podemos utilizar
para expresar inconformidades, para expresar una realidad, tal vez incluso desde nuestros ojos como mujeres, ¿no? Muy bien. Oye, hablando de todo esto, de atrevernos a hacerlo, por ejemplo, para todas estas mujeres que apenas empiezan, que son creativas, que tienen ese talento de dibujar, ¿no? De hacer ciertas técnicas, pero les da miedo, ¿no? Les da miedo exponer, les da miedo a lo mejor mostrar lo que ellas han hecho. ¿Tú qué mensaje le puedes dar? Porque, por ejemplo, tú me acabas de decir mi primera exposición, te atreviste, ¿no? Sí, claro. A que venga la gente a conocer tus obras de arte, sin importar lo que digan, ¿no? Si es para bien o para mal. Pero tú ya te atreviste a hacerlo y a mostrar lo que realmente haces, lo que te gusta y lo que realmente es tu talento. ¿Tú qué le puedes decir a esas mujeres? Ok, primero que nada, para dar un poco de contexto de esto, fíjate que cuando me haces esta pregunta, me remonto mucho a mi yo de hace mucho tiempo, ¿no? Que apenas empiezas, claro, con este miedo de, siempre vamos a estar pendientes, creo yo, no solo en este ámbito, sino en otros, de el ojo ajeno, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Les va a gustar? Pero creo que yo algo que he aprendido mucho es que cuando te enfocas en esta parte de los demás, le pierdes el sentido a tu arte. Y te lo comento yo porque hace no tanto tiempo yo había empezado como con redes sociales, dije quiero que la gente empiece a conocer un poquito, ¿no? Yo creo que es como pasito a pasito, ¿no? O sea, a lo mejor si tu meta es como la exposición, dices, ok, vamos a empezar por redes, de repente subo y esto. ¿Cuál es la cuestión que llega a pasar con redes? Justamente te expones mucho al ojo público, ¿no? Y siempre tomar en cuenta, por supuesto, que va a haber personas a las que les agrade, va a haber personas a las que no, y está bien. La cuestión aquí es, ¿qué tomas tú? ¿Qué tomas tú para mejorar? ¿Lo tomas para mejorar o lo tomas para caerte? ¿No? Y claro que no es un proceso fácil, la verdad. Yo me caí muchas veces y te caes muchas veces. Nadie dijo que es un proceso fácil, es un proceso que cuesta trabajo. Y yo realmente creo que lo que les podría decir es que no se olviden de ustedes mismas, no se olviden de lo que les gusta, no se olviden por qué empezaron a hacer esto. Porque algo que pasa mucho es que cuando empiezas a exponer tus obras al ojo público, es que te empiezas a importar más por lo que dirán de, ay, si le agrego esto, no, mejor no, porque tal vez no les guste y voy a tener menos likes o menos visualizaciones, ¿no? Y aquí la cuestión es hacer lo que tú quieras, lo que te gusta, lo que quieres demostrar, porque al final de cuentas, desde mi perspectiva, el arte es una forma en la que tú puedes expresar tu cosmovisión de la vida. Y eso no tiene nada de malo, pero porque es difícil. Pero lo que es posible es básicamente no se olviden de ustedes. Así es, y también igualmente buscar los lugares, ¿no? Ver dónde tener esta oportunidad de abrir, de más bien que te den esa oportunidad de poder proyectar lo que tú haces. Por ejemplo, en esta ocasión estamos aquí en lo que es el espacio cultural de Emanuel Ponce de León. ¿Tú qué nos puedes decir de estos espacios que te abren las puertas para obviamente poder mostrar lo que es tu talento? Yo creo que es algo bastante indispensable, me atrevería a decir, ¿sabes? Porque creo que algo que se da mucho en el ámbito artístico, por supuesto, hay lugares que tienden a ser un poquito más, ¿cómo podríamos decirlo? Más selectivos. Y a veces llega el punto donde llega a ser bastante rígido, entonces es un poco difícil encontrar oportunidades, ¿no? Pero realmente si te pones a pensar es como, de algún lado tengo que empezar, ¿no? Y a mí me parecen muy interesantes este tipo de espacios culturales, porque dan la oportunidad a los demás, es accesible y permite que conozcan a otros artistas. Así es. Que te abras tú y tengas esta facilidad de, oye, quiero empezar aquí. Porque creo que también algo que tienen estos espacios es que no tienen esa rigidez. Sino tienden a ser un poco más espontáneos, abrirse un poco más a otras ideas, abrirse a otras personas. De, oye, ¿sabes qué? Me interesaría trabajar con este concepto. ¿No? Y creo que son espacios que te ayudan a irte puliendo. Te ayudan mucho a irte puliendo. Y eso, híjoles, es algo que al menos yo agradezco como artista y que creo que para otros artistas está muy bien. Así es, ser resilientes. Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lucía. No, gracias. Va a ser una pequeña entrevista muy interesante y el poder conocerte y saber qué es lo que quieres, qué es lo que piensas a futuro. Y esto es bueno, ¿no? Y es inspiración para otras mujeres, ¿no? No resistirse, no rendirse más bien y más ser perseverantes, ¿no? Exactamente. Sí, como tú lo decías, ¿no? Te van a cerrar puertas, pero no porque cerrarte puertas te quedes ahí estancada, sino todo lo contrario, ¿no? Buscar, porque va a haber una puerta en la que te va a abrir y el que esa puerta te abra, las demás van a ser puertas mucho más abiertas, ¿no? Exacto. Entonces, muchas felicidades. Muchas gracias. Qué bueno que seas persistente, que creas en tu trabajo, porque a veces no creemos en uno, sino yo creo que si uno no cree en uno, ahí te vas a quedar. Claro. Todo lo contrario.
uno tiene que creer, tener esa seguridad y ser perseverante, porque si tú no eres perseverante, yo creo que te vas a, o no sé, como tú, ya Sí, por supuesto. Eso es lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Creo que también es importante ser perseverante, pero creo que también otro punto es ser realista. Así es, ¿no? Plantearte una meta futuro, pero decir, o sea, no la puedo hacer de golpe, sino ¿qué necesito antes? Hacerlo como en metas chiquititas. Y poco a poco ir empezando, por proponerte también objetivos que sean realistas. Y eso facilita la perseverancia, ¿sabes? Porque creo que cuando hay una meta muy grande o muy lejana, que la ves tú así, es un poco más complejo. Es más difícil que tú obtengas esa motivación, ¿no? Entonces creo que también es importante ser realistas. No significa ser pesimistas, simplemente plantearnos algo que podamos mantener. claro, pero no rendirse. Exacto, sí, claro, no rendirse. Las ganas siempre tienen que estar ahí. Sí. Así es. Bueno, antes de que terminemos, por lo regular hay una dinámica, ¿vale? La dinámica es en que yo te hago una pregunta con una palabra y tú me vas a contestar con otra palabra, ¿vale? Ok. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Sí? Ok, creo que sí. Ok, por ejemplo, te digo artista, Vamos. ok, Lucía, así es, vamos a ir así empezando, ¿sale? Ok, pintura, La noche estrellada. ok, mujer, Yo. ok, artista, Van ok, espacio, Emanuel Ponce de León. Y Ponce de León, claro que sí. ok, cultura, Cultura azteca. ok, mira, ya se me fue la palabra, perseverante, Fuerte. fuerte, Empático. ok, logro, Satisfacción. técnica, Oreo. ok, por último, arte. Amor. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, también quiero que conozcan a Lucía Ferrer, ella que nos diga dónde la podemos seguir, cómo contactarla, porque igual a lo mejor alguna galería es interesada, Claro. que vayas a exponer tus obras de arte. Sí, ok. Les voy a ser honesta, la verdad, soy una chica introvertida, entonces no tengo muchos contactos, pero me pueden contactar por Instagram, @_Lucif, Lucif con W y latino. Entonces me pueden contactar con muchísimo gusto ahí y yo siempre voy a estar pendiente. Muchas gracias. Ok, pues ya saben, yo soy Ceci Guzmán para Conexión Creativa. Estuvimos en Espacio Cultural Arte y Pintura, Emanuel Ponce de